Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Todos. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte. Puedo en Él confiar, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada
me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos. Firme estaré. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García, ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared, porque tenemos que tomar una decisión: o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez, en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad, los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que no, que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme. Entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Reconociendo el día y la hora de su visitación, parte 3. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que tarde a tarde están allí, atentos a la voz del Señor. Recuerdo nuevamente, como siempre lo he dicho, no es la voz del hombre, es la voz de Dios, porque Dios es el que usa al hombre como instrumento en sus manos. Sabemos que por la naturaleza de Dios, que Dios es espíritu, Dios no se le puede presentar al hombre así literal como Él es, así como espíritu, porque es algo sobrenatural, es algo que usted no lo puede percibir así con sus ojos, verlo con sus ojos, no, eso es algo fuera del alcance humano. Por lo tanto,
Dios, para poder presentársele al hombre, tiene que usar al hombre, que es un instrumento en sus manos. Por lo tanto, usted allí en el lugar donde se encuentra, donde está sentado en cualquier lugar de este mundo, el cual se puede ver a través de las redes de internet, cual se está transmitiendo este programa, usted puede percibir entonces que la voz de Dios es transmitida a través del ser humano, sale a través de esos aparatos y usted puede entonces agarrarla para usted, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que Dios ha decretado entonces, por su gracia y misericordia, traer mensaje al hombre continuamente desde que el hombre cayó en el pecado. Sabemos que cuando Dios allá puso sus primeros seres, hijos, allá sobre la tierra, en el huerto del Edén, allá Él mismo venía a traerle el mensaje a sus hijos, a Adán y a Eva, que estaban allí en el principio. Dice que Él descendía a la luz de la tarde, allí a tener compañerismo con ellos, a tener esa relación entre padre e hijo. Pero al romper esa relación entre padre e hijo por causa del pecado, se salieron de las manos de Dios y Dios entonces tuvo que hacer una separación allí, porque el pecado, déjeme decirle, no puede estar junto a la santidad de Dios. Dios es 3 veces santo, dice la Escritura. Y allí hubo una ruptura rotundamente, que echaron entonces fuera del huerto a sus hijos por causa del pecado. Y allí entonces, ¿qué hizo entonces el Señor para entonces tener nuevamente esa comunicación con el hombre? Mandar entonces mensajeros hasta que llegara a una restauración completa al ser humano, que Él quiere de una vez llevar a su pueblo a esa restauración, otra vez a ese compañerismo, otra vez a esa unidad con el Creador, el cual fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a traer entonces esa unidad. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y Él fue que entonces se entregó en propiciación por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos obtener vida. Porque era la única forma. La Biblia dice que sin remisión de pecado, sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, era sangre el pago, el precio que tenía que pagar por causa de la desobediencia del ser humano. Y Dios siempre tenía entonces un llamado a través de hombres, profetas en la antigüedad, diferentes instrumentos que Él ha utilizado para decirle al hombre: vuelve a Dios, vuelve a la senda antigua. ¿Por qué? Porque el diablo se ha metido tan sigilosamente en el mundo, el cual ha hecho estrago y ha hecho aparecerle al hombre que lo que está haciendo de buena, que es muy bueno, que no hay problema ninguno, que todo lo que está haciendo eso es agradable a los ojos de los hombres, pero es agradable a los ojos del mundo, más no agradable a los ojos de Dios, porque sabemos que el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo de Dios. O sea, si se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, que son cosas contrarias. Sabemos que el mundo está entonces gobernado por el príncipe de las tinieblas, el cual es Satanás. La Biblia dice que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero déjame decirte una buena noticia, amigo, hermano que me escuchas en esta hora. El Evangelio está siendo predicado a todo el resto del mundo. El Evangelio es la buena nueva de salvación que ha venido a tu vida, el cual usted quizá no ha oído mucho de Jesús, no ha oído mucho del Evangelio, quizá lean palabritas por aquí, palabritas por allá, pero es bueno que hagas un alto en tu vida y preste atención lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios te quiere decir en este día. No sabes qué es el día de mañana, por eso sabemos que el día de mañana es incierto, no sabemos qué ha de pasar mañana, por eso es la hora de decirte que si hoy oyes su voz, no endurezca su corazón. Así que abre tu corazón, abre esa puerta que el Señor está tocando para que puedas entrar y así puedes entonces morar en tu vida y hacerte una nueva criatura. Y eso es lo que Dios siempre ha requerido del hombre, que le busquen, que le anhelen, que le deseen. Por eso es que Dios entonces
ha usado entonces el Evangelio al hombre para llevar nuevamente a restaurar al pueblo que Él compró con su sangre allá en la cruz del Calvario. Y ese eres tú, amigo, que me escuchas en esta hora. Tú eres uno de ellos, porque si no estuvieras oyendo este programa, no estuvieras oyendo el Evangelio, entonces no te llamaría la atención. Pero si te llama la atención es porque hay algo de parte de Dios para ti, algo de parte de Dios para tu vida, el cual es que si tú oyes su voz, entonces allí estás captando lo que Dios te quiere decir. El Señor dice claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no lo sigue. Quiera Dios que en esta preciosa tarde tú puedas oír su voz y puedas entonces seguirle, que es lo que Dios desea del ser humano. El hombre dice que anda en caminos que para él le parecen buenos, derechos, pero al final son caminos de muerte. Por eso la verdad del Evangelio es predicada alrededor del mundo y usted está allí entonces para oír y captar y recibirla. Así que en esta tarde, que el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, te dé entendimiento, sabiduría, para que puedas ver la gracia de Dios. Así que, amigo que me escuchas, en esta hora vamos entonces a tomar una escritura para que así demos entonces comienzo a este tema que hemos traído, desarrollado semanas atrás, y lo hemos titulado Reconociendo el día y la hora de su visitación. Así que vamos a entonces abrir para que así pueda usted ver y entender lo que queremos decirle en esta hora, o lo que Dios quiere decirle en esta hora. Y le invito a abrir conmigo en Génesis capítulo 18. Y así leemos un versículo de ahí de la Escritura para que usted pueda entonces ver lo que Dios les va a hablar en esta tarde. Así que les invito, no sé, que hablen conmigo. Génesis capítulo 18. Y recuerdo una vez el nombre del tema: reconociendo el día y la hora de su visitación. Dice así, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aparecióle Jehová en el valle de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo delante de la puerta de su tienda a recibirlos. E inclinóse a tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo y diose prisa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrado en día. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí, diciendo:
Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito, amados hermanos, amigos, a que oremos, que pongamos el servicio en las manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por nuevamente, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor Jesús, en este lugar, llevando tu santa y bendita palabra. Sabemos, Señor, las vidas que están allá afuera, Señor Jesús, un pueblo, Señor, invisible, el cual no podemos ver, pero sabemos que está allí, Señor Jesús, oyendo tu voz, Padre Eterno. Oh, Dios de la gloria, abre sus sentidos, Señor espiritual, a cada uno de los que están allí, atento a tu voz, Padre Eterno, y revélale tu palabra, Padre mío. Que tu gracia sea con cada uno de ellos, Señor Jesús, dándole dirección a través de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan entender el propósito para el cual ellos fueron formados aquí sobre la tierra. Padre Eterno, sabemos que cada hombre, cada mujer viene con un propósito, el propósito que tú quieres, Señor, que es el hombre te refleje a ti, Padre Eterno. Oh, Padre Eterno, ayuda, Señor Jesús, cada vida, Señor, que nos puede estar oyendo, Señor, esta hora, Señor, y los que oirán a través de esta red, Padre Eterno, que tu gracia sea con ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que cada uno de ellos, que necesiten su medio, Señor Jesús, que el cual están allí delante de ellos, que tú le han puesto, Señor, delante de tu presencia, que cuando termine, Señor, este servicio, te ruego, Señor Jesús, que le responda, Señor Jesús, y dale conforme a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bueno, sabemos entonces, vemos aquí lo que hemos leído en la Escritura entonces, y vemos entonces que un hombre espiritual, el cual fue Abraham, que sí reconoció entonces el día de la visitación de Dios. ¿Por qué causa? Vemos el trayecto, vemos las expresiones cuando él se encuentra con aquellos personajes, que él no vio hombres naturales, él no vio hombres extraños así, eran tres personajes, pero él reconoció quién era aquella persona quien le había hablado. ¿Por qué causa? Abraham era un hombre espiritual, Abraham conocía la voz de Dios, Abraham ya había captado y entendido a través de los años que había recorrido que Dios le hablaba y ya conocía su voz y podía discernir entonces entre una voz y la otra. Por lo tanto, aquí llegaron tres personajes y él identificó de una vez al Creador, al gran Elohim, al omnipotente, el cual era mismo Dios hecho carne. O sea, era un misterio, y aún es un misterio para muchos en el día de hoy, pero este hombre como espiritual, un hombre que reconoció la presencia de Dios, reconoció la visitación el día que él llegó a darle la promesa que tenía que cumplirse dentro de poco, porque ya faltaba poco tiempo para darle a conocer la promesa que le habían dado a Abraham. Pero allí Abraham, cuando vio estos tres personajes, de una vez identificó a Dios. El otro eran tres personas, pero aquellos eran dos ángeles acompañando al omnipotente, a Elohim, el Dios todopoderoso. Así que vemos allí que Abraham, cuando ve a aquellos personajes, se postra ante uno y le dice entonces, mi Señor. Fíjese usted, amado hermano, amigo que me escucha, no le dice mis señores, no, él dice mi Señor, se dirigió a uno, el cual era el Creador. ¿Ve? Entonces, la importancia, lo que es tener discernimiento para ver cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. Aquí estaba un hombre que sabía y reconocía la presencia de Dios el día que lo visitó y allí estaba delante de él y por eso él se dirigió a él personalmente y le dijo entonces, mi Señor, permíteme que no pase de mí sin que yo le traiga un bocado
Y allí entonces fue que aceptó y le preparó entonces pan, y allí leche, y allí manteca, como dice la escritura allí, y allí comió con él, o sea, le dio, vamos a decir, un presente al Señor, lavó sus pies, el cual Dios necesita un servicio, necesita que usted, amado hermano, amigo, nosotros como hijos e hijas de Dios, le demos entonces alabanza, gloria a ese Dios todopoderoso, y le demos entonces el servicio que Él se merece. Pero aquí entonces Abraham, reconociendo su presencia, allí entonces Dios se dirigió y le dijo: tente un momento aquí, no pases de mí, no te vayas sin que yo antes te dé un bocado de comida, un pan, te prepares y te lave tus pies. Era el hombre aquí, Abraham, reconociendo la presencia, reconociendo la visitación de aquel hombre sobrenatural que estaba delante de él allí, el cual era el Todopoderoso. Por eso podemos decir, amados hermanos, cuán importante es tener discernimiento, cuán importante es saber para reconocer cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. Allí entonces le dice: no pase de tu siervo, que se traiga entonces ahora un poco de agua y lave vuestros pies, y recostad debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Allí entonces estaba Abraham haciendo entonces el servicio al Señor, reconociendo y dándole entonces la honra a aquel Todopoderoso, sabiendo que Él es el Creador. Ahora, podemos ver aquí algo. ¿Para qué lo visitó el Señor? ¿Para qué? Para darle entonces a conocer sus promesas, que vendría, el cual la primera era el Hijo que tenía que venir, porque Él le había entregado esa promesa en sus manos y Abraham le creyó. Dice que Él le creyó, se esforzó en fe, creyéndole que Él era poderoso para darle aquella promesa que Dios le había hecho. Así que Abraham reconoció inmediatamente la visitación del Señor. Era la promesa que ya venía en camino. Por lo tanto, cuando el Señor llega y le dice entonces, después que come allí comparte con Abraham allí en la mesa lo que Dios le puso, lo que Abraham le puso adelante, allí el Señor le dice entonces a Abraham, que le pregunta por Sara: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces allí viene la promesa. Le dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Allí estaba entonces dándole a conocer como el Todopoderoso, el dador de la promesa, a su hijo Abraham, el cual la promesa tenía que ser efectivo. Y allí entonces el tiempo de la vida era lo que vemos en la Escritura, era la gestación de ese niño, que el cual tuvo 9 meses en la barriga y un año prácticamente para hacer casi el año dura la gestación del bebé, que son 9 meses para que salga del vientre de la madre. Allí, según el tiempo de la vida, era la promesa que iba a dar a salir ese bebé. Allí estaba dándolo a conocer a Abraham, y allí dice que Sara se rió, porque ¿qué dijo Sara? ¿Será que voy a tener deleite después de ser vieja y mi esposo viejo? Entonces, allí vemos que Abraham creía ciegamente en la promesa que Dios le había dado, pero Sara no estaba dudando. O sea que el Señor Jesús o el Todopoderoso, como el Omnipotente, Elohim, allí hecho carne, Dios en un cuerpo, no mató a Sara, a la esposa de Abraham, por causa de su siervo, por causa de Abraham, porque allí mismo vemos que le descreyó lo que aquel hombre estaba diciendo. O sea que no discernió Sara que aquel hombre que estaba allí era el mismo Dios que había dado la promesa a Abraham. Pero Abraham sí sabía que era Dios, pero ella no estaba toda turbada, no había reconocido la presencia de Dios. Ahora vemos allí que aquí tenemos 2 simbologías, lo que es la iglesia espiritual y la iglesia natural. La iglesia espiritual, que está la predestinada,
a reconocer la visitación de Dios en su día, aquí está entonces como simbolizando a Abraham, que él reconoce cada detalle, cada punto, cómo Dios obra en diferentes partes, en diferentes lugares y en diferentes formas. ¿Ves? Pero Sara, tipificando la iglesia natural, ella está allí, pero no puede discernir claramente los pormenores, los detalles que Dios puede obrar en diferentes cosas como Él quiere hacerlo. Por lo tanto, ella se rió, dice la Escritura. Y allí entonces, el Señor le dijo, entonces, pues, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, no había nada. Era la promesa que estaba allí delante de Abraham, dándole el Creador. Ahora, Él le estaba dando allí la promesa para el Hijo, pero también le iba a dar a conocer otras cosas, el cual vemos que claramente allí Dios no podía ocultarle a Abraham nada, porque él venía a decirle, la promesa viene de tu hijo que te prometí, pero también quiero decirte algo, que voy a hacer algo, que hay una ciudad de Sodoma y Gomorra que estaban sumergidas en el pecado, estaban sucumbidas en el error completamente, y dijo, su clamor ha llegado a mí, y ahora he descendido, entonces voy a destruirla, dijo él. Allí entonces, pero como Abraham era el hijo, Abraham era el hombre espiritual que sí reconocía la posición del Todopoderoso, entonces allí se le presentó y le dijo, yo no le voy a ocultar nada a mi siervo Abraham, a mi hijo. Ahora, el Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Él está dando a conocer los misterios ocultos desde antes de la fundación del mundo, los que estaban por siglos de edades escondidos para el ser humano, la mente humana que no le pasa ni cerca. Allí Dios entonces está revelándole a su iglesia las cosas que Él está haciendo o que hizo, está haciendo y las cosas que hará. Por eso Dios entonces está visitando nuevamente a su pueblo, visitando a su iglesia, visitando a sus hijos y que le reconozcan cómo es Él y cómo va a obrar Él. Por eso Abraham estaba allí entonces atento a lo que el Señor le iba a decir y los pormenores que le iba a decir. Pero ¿qué estaba entonces allí el Señor mostrándole a Abraham? Que en él había confianza para él decirle, yo no voy a ocultarle nada lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra por causa del pecado. Dios está en la misma posición el día de hoy. Dios no le está ocultando nada a su iglesia. Dios se lo está dando a conocer. Dios se lo está revelando allí en lo secreto. Se lo está revelando allí a escondida del mundo, porque el mundo es un misterio. Para el mundo es imposible, pero para la iglesia del Dios viviente, para los hijos del Dios Todopoderoso, es entonces una bendición porque está dándole a conocer los secretos que Él estaban escondidos para muchas personas allá atrás, sabios y entendidos, pero a los chiquitos Él le plació revelárselo, como dice allí Mateo 11, 28. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, que hayas escondido esto de los sabios entendidos y lo hayas revelado a los pequeños, a los chiquitos. Pues, ¿por qué? Porque así le plació en sus ojos darlo a conocer a su iglesia, a los que quizás han rechazado, los que la miran feo, los que se burlan quizás, pero Dios le plació darle a conocer todos esos secretos. Así que entonces el Todopoderoso se revela a quien Él quiere. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice que nadie conoció al Padre sino el Hijo, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, o nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoció al Padre sino el Hijo, y a a quien lo quisiere revelar, lo que dice la palabra. O sea, esto es, el que revela no es el hombre, sino el que revela es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que le desenvuelve este pergamino, ese rollo, el cual es la Biblia, la Escritura, para darle a conocer, este soy yo el que estoy obrando, este es lo que yo voy a hacer. Y así fue lo que estaba mostrándole a Abraham,
el cual no podía ocultarle que iba a destruir aquella ciudad de Sodoma y Gomorra por causa del pecado que estaba en ello. Así que, amigo que me escucha en esta hora, el Dios Todopoderoso quiere darse a conocer a tu vida, quiere mostrarte quién es Él, quiere mostrarte qué quiere hacer contigo. No importa cómo estés tú sumergido en el pecado, qué has hecho o que te rechazan, no. Él quiere rescatarte de la condición. Y eso es lo que el Creador viene a hacer, a restaurar nuevamente a aquel que está caído. No importa que se burlen de ti, no importa que cómo estás sumergido en el pecado. No, a Dios le gusta entonces llamarte, que le prestes atención y allí entonces Él tomarte y allí restaurarte nuevamente a su posición sin pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que te va a purificar de la maldad de este mundo, el cual hicimos lo malo, sí, bastante, pues estábamos en el fango metido. Como testigo estoy yo aquí presente porque Él me libró del pecado y de la muerte. Y eso es lo que hace ese Dios Todopoderoso cuando usted se rinde a Él y usted reconoce su presencia, reconoce su visitación cuando llega a su vida, y allí entonces tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque es el Creador, el mismo que te formó, el mismo que te hizo y el mismo que te predestinó para estar aquí en esta tierra. Así que usted no vino aquí porque usted es bueno o porque usted es chévere o porque así lo quiso mi papá y mi mamá. No, déjeme decirle, porque fue Dios el que quiso que estuvieras en este lugar, estuvieras aquí, parado sobre la tierra, en diferentes puntos cardinales de la tierra, el cual puede estar en esta hora oyendo este mensaje. Pero sabemos que el Creador permite entonces que salga por estas ondas de internet y llegue a tu vida, y usted entonces allí despierte a la verdad. ¿Cómo dice la palabra? Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la visitación que le hizo el Señor a Abraham era entonces para declararle la promesa que estaba ya para acontecer en ese día. Y lo que él iba a hacer era destruir aquellas ciudades que estaban completamente sumergidas en el pecado. Por eso la semana pasada, cuando hablamos, el Señor predicando allí aquellas ciudades de Corazín y Capernaum y estas otras, Él les dijo que si en Sodoma se hubiesen hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido y estuvieran hasta hoy aquí, les dijo. Pero como no se hicieron y ellos no se arrepintieron, entonces dice, ellos van a tener, más tolerancia en el día del juicio, en el castigo, que ustedes. Porque ustedes han visto mis maravillas, ustedes han visto mis obras, han visto todo lo que he hecho delante de ustedes y aún me niegan y no me creen. Entonces, el Dios Todopoderoso entonces visita a las vidas a través de un mensajero, a través que se da o aún sobrenaturalmente que les aparece en sueños, y aún las personas descreen la palabra. Aún les da en la cara misma cuando les dice la condición en la cual se encuentran, que no están bien delante del Señor y todavía lo niegan rotundamente. Por eso, amados hermanos, la importancia de prestar atención a la palabra y ver con claridad qué nos quiere decir Él a través de cualquier instrumento que te pueda hablar. Y por eso no puede descartar lo que Dios quiere decirle a través de cualquier persona, porque Dios habla de muchas maneras y a través de cualquier persona, aún hasta de los mismos mendigos o un ladrón o una prostituta. Te puede hablar Dios, abrir los labios y hablarte la condición en la cual te encuentras. No le habló así a un profeta llamado Balán, le habló a través de ¿qué? De una burra, dice, un asno, un animal que le abrió los labios para hablarle y hacerlo razonar, hacerlo
apartarse del camino el cual quería hacer el mal, era maldecir a Israel. Por lo tanto, Dios, él es el creador de todas las cosas y Él hace como Él quiere. No podemos entonces decir, Señor, tienes que hablarme de esta manera. Señor, si me hablas de esta manera, yo entiendo. Si me hablas por tal persona, yo sí hago caso. No, Dios te va a hablar por cualquier persona o cualquier instrumento. El menos que tú puedes, que te parezca que Dios te vaya a hablar, ahí Dios te va a hablar y te va a decir la condición en la cual usted se encuentra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria le damos y alabanza a ese Dios todopoderoso. Ahora, vemos aquí entonces la operación de Dios por el Espíritu Santo, que son el don de discernimiento que usó allí Abraham, que fue la sabiduría y la profecía que le estaba dando allí para lo que iba a ser más adelante. El discernimiento cuando Abraham discernió el personaje, discernió quién era el que le estaba hablando, discernió entre los tres quién era Dios. Y merece la importancia que el discernimiento, para que usted no vaya a caer en el error y saber cuándo es Dios que habla y cuándo no es Dios que habla. Así que vemos dos factores allí muy importantes del discernimiento que tuvo Abraham y luego la profecía que le dice el Señor, lo que iba a hacer allá en Sodoma y Gomorra, porque la destrucción venía para esas ciudades. Allí vemos que Abraham tomó el consejo del Señor y allí entonces se puso a interceder, porque a eso fue que nos llamó el Señor en este tiempo. Allí Abraham intercedió y nosotros tenemos que interceder aquí como la iglesia del Dios viviente. Somos intercesores porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Allí Abraham se puso a interceder por su siervo, por su sobrino Lot, que estaba allí en aquella ciudad, que iba a destruir. Ahora, por eso el Señor cuando le dijo, voy a destruir esta ciudad porque ha llegado al clamor allá en mi presencia. Allí le dijo, Epi, destruir esa ciudad, si hubieran 10 justos la destruiría. O sea, empezó con 50, después 40, 30, y allí la bajó hasta 10, hasta 5. Y él dijo, no, por esa cantidad, por 10, por 5, no la voy a destruir, si hubieran 5 justos. Pero resulta que no había allí 5 justos. Por lo tanto, venía la destrucción, aunque sacó su siervo, su sobrino Lot y su familia de allí, pero lo demás fue destruido totalmente por causa del pecado. Allí vemos que la profecía fue cumplida cuando él le dijo allí lo que iba a hacer a Abraham. Pero Dios, en su gracia y misericordia, tuvo misericordia de la familia de su siervo Abraham. ¿Por qué? Porque reconoció el día que lo visitó, reconoció su visitación. ¿Cuántas iglesias hoy le faltan reconocer el día y la hora de su visitación a través de los ministerios y los dones dados por el Espíritu Santo? Esa es una gran pregunta, porque Dios está obrando como siempre ha obrado. Dios no se ha parado, Dios no se estanca. Dios es un río de agua viva que va fluyendo continuamente y es, como dice la Biblia, es como la luz de la aurora, de luz en luz. Entonces, Él está dando revelaciones continuamente, porque dándole a su iglesia lo que Él quiere hacer y lo que está haciendo. Entonces, ¿qué hacen a mucha gente? No reconoce entonces cuando el Señor los visita. ¿A través de qué? De los dones que Dios ha puesto y colocado en su iglesia. A través de los ministerios. Porque eso es dado para la iglesia. Es dado para que reconozcan la presencia del Señor. ¿Cómo va a tener usted en una iglesia fría y formal? Allí que ni cantan, ni alaban, ni gritan, ni lloran. Todo eso está bueno, porque tiene que hacerlo porque es la presencia de Dios que hace llorar al hombre, que lo hace estremecerse, porque el Espíritu Santo dice donde hay el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, allí hay que entonces está esa presencia de Dios moviéndose en medio del pueblo de Dios, y allí vienen entonces esas manifestaciones, el cual
Dios viene a usar al instrumento que Él quiere. A Él, solamente aquellos que se rinden, Dios va a usarlo allí en su iglesia. Pero muchas iglesias vemos hoy que no reconocen la visitación de Dios y niegan entonces tanto los ministerios, niegan también los dones dados a la iglesia. ¿Por qué causa? Porque dicen que eso no puede ser, porque eso era para el pasado. Pero si vemos que lo que Dios dice en su palabra, que Él es Dios y Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y Él no cambia, Él no puede cambiar porque es el mismo Dios. Entonces, cuando vienen esas manifestaciones, esa visitación de parte de Dios a su iglesia, muchos entonces no las reconocen y las rechazan. Por eso, mire el peligro el cual está hoy en día las iglesias, o podemos decirle así, los ministros que no saben reconocer la presencia del Todopoderoso. Porque dice lo que dice aquí. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. Sabéis que cuando eran gentiles, ibas como eran llevados a los ídolos mudos. Estoy leyendo 1 Corintios 12. Porque por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que aquí hay la gente se encuentra en confusión. Ministros llamados a pastorear a iglesias que están allí llevando la palabra. Cuando vienen estas manifestaciones, ellos prefieren entonces echar para atrás y negar la eficacia de la palabra. ¿Por qué causa? Porque no saben cómo atender estas manifestaciones de Dios. Dios visitando su pueblo, visitando su iglesia, queriendo Él hablar a través del instrumento, queriendo que le presten los labios para hablar, queriendo que les presten los pies para caminar y llevar el evangelio, sus manos para palpar y poner y orar por las personas, pero no, ellos niegan entonces la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque no saben atenderlo, no saben cómo trabajar con ellos, no saben cómo estar allí y medir cuando es Dios y cuando es el diablo, porque el diablo habla también lengua, déjeme decirle. Pero ahí está un espíritu de Dios, allí está un espíritu de discernimiento, para usted discierna cuando es Dios y cuando es el diablo que está metido allí en el negocio. Por lo tanto dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa eso? Que nadie que hable por el Espíritu de Dios, una persona, va a decir que anatema, que significa maldito. Nadie va a maldecir a Jesús si es el Espíritu de Dios, porque no puede. ¿Cómo se va a maldecir el mismo Dios a sí mismo? No puede. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tampoco. Si el espíritu del diablo no va a llamar Señor Jesús, tú eres mi Dios. No lo va a llamar, porque es el diablo. Él se invoca es a los demonios, no va a invocar al Señor. Por eso nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora, sigue diciendo, pero el repartimiento de dones más el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Dios entonces quiere llamar la atención a través de los miembros del cuerpo del Señor en su iglesia, manifestándose, visitándola, para Él obrar en medio de ella, y le tiene entonces la boca tapada, cerrada, no lo dejan hablar entonces, y Dios no puede entonces hacer nada por ellos. ¿Por qué? Porque no le quieren dejar entonces darle entrada, porque ellos no saben entonces cómo obrar, cómo obrar allí, entonces en esa situación, cuando se presentan esas manifestaciones del mismo Dios hablando en medio de su pueblo. Sigue diciendo allí entonces el versículo 8, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros operación de milagros, y a otros profecía, y a otros discreción de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Entonces, son los dones que están allí plasmados en esa escritura, que usted no lo puede sacar de allí. Usted no puede apartar estas herramientas del Señor, porque son las que Dios aprovecha para hablar a su pueblo. Son las que Dios aprovecha para enmendar a cada uno de los miembros que están allí, a enderezar sus pasos, porque cuando venimos a las cosas del Señor, cuando venimos aquí a ver la palabra y oír, entonces Dios viene en su visitación, entonces toma un instrumento y es para discernir y decirle a aquella persona el camino al cual están dando o van a dar. Entonces es para alertarlo y sacarlo entonces de la confusión o del peligro que el mismo Satanás puede tener tramado ya para hacerle a aquel hermano, aquella hermana. Por eso Dios entonces se está visitando a su iglesia, pero entonces muchos en el día de hoy, muchas creyentes, muchos pastores, ministros, niegan entonces la eficacia de la palabra para el día de hoy. Ellos la vieron allá atrás y se gozan con lo que pasó allá atrás, con lo que el Señor hizo allá atrás. El Señor habló lenguas, sí. El Señor hizo milagros, sí. El Señor levantó paralíticos, sí. El Señor limpió leprosos, resucitó muertos, sí. Maravilloso. Y ahora, en el día de hoy, ¿qué está haciendo la iglesia? En el día de hoy, ¿qué es lo que Dios requiere para ella que haga en el día de hoy? ¿Acaso Él mismo lo dijo en San Juan 14, 12, que las obras que yo hago, vosotros también las haréis? Y mayores que esta haréis, porque yo voy al Padre, dijo el Señor. Entonces, el Señor quiere que su iglesia esté entonces en esa posición allí, requiriendo más de su espíritu, para que cuando Él se manifieste, Él haga acto de presencia, su visitación en su pueblo, allí sea reconocido. Y Él entonces poder obrar en medio del pueblo. Sabemos que Dios es espíritu y Dios necesita entonces instrumentos. Necesitan los vasos que estén allí preparados para Él poder entonces obrar en medio del pueblo. ¿Sí? Por eso la importancia, amigo, hermano que me escuchas en esta hora, lo que es saber reconocer la visitación del Señor cuando viene allí en medio de la iglesia. Ahora, que los ministerios son dados por Dios. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, es lo que dice la Biblia, es lo que Él la colocó y es Él lo que va a perfeccionar entonces a la iglesia. Usted mismo no se puede perfeccionar, un aparato no te puede perfeccionar, mi hermano que me escuchas, oyendo quizá un televisor, un radio, un equipo de sonido, no te va a perfeccionar porque es un aparato muerto, pero un instrumento en las manos de Dios que pueda hablar, pueda oír, pueda palpar, pueda caminar, ese te puede ayudar, porque es un instrumento vivo en las manos del Señor. Así que Dios escogió hombres, escogió mujeres que le crean para entonces derramarse en cada uno de ellos como miembros del cuerpo del Señor y allí entonces obrar en medio de su pueblo, pero aquellos que reconozcan entonces su visitación. Que los miembros del cuerpo entonces de Cristo reconozcan cada uno su posición y allí entonces su facultad que Dios les ha dado a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para operar correctamente en el cuerpo que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Por eso allí sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 12, allí dice en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Ahora, la gran pregunta aquí, ¿sabe usted la posición? ¿Sabe usted dónde está colocado como miembro del cuerpo del Señor? Entonces, esa es la gran pregunta que queda allí, en la incógnita del ser humano, cuando no sabe reconocer la visitación del Señor y tampoco reconoce entonces cuál es su posición.
porque hoy en día que vemos tanta confusión en el mundo por causa que no han reconocido su posición y no han reconocido la visitación del Señor. Entonces, la confusión viene a través de muchos que agarran un ministerio, vamos a decirlo así, porque le gusta o le llama la atención. Dicen, no, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta. Y hay una lluvia hoy en día, vemos por las redes sociales, una lluvia de profetas y una lluvia de apóstoles, o sea, queriéndose dar reconocimiento a sí mismo, cuando Dios fue el que constituyó cada hombre, cada mujer, cada miembro del cuerpo en su posición y los puso como Él quiso. Por eso ya Efesios 4:11 claramente dice que Él constituyó, el mismo Señor constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, allí está, ¿para qué causa? ¿Por qué la constituyó? Para llevarlo a un propósito, y es la perfección de los santos. Perfeccionar una iglesia el cual Dios quiere obrar aquí sobre la tierra. Dios está buscando entonces esos instrumentos que reconozcan su posición y que reconozcan la visitación de Dios en su medio, y allí entonces Él poder obrar con cada uno de esos miembros que están preparados. Vemos entonces las causas, el por qué entonces allí en Israel, en el día de hoy, que quizás cuando vemos que cuando Israel no reconoció el día de su visitación, allí cuando Él les llegó, hecho carne, Jesús, el verbo de Dios, el Emmanuel, hecho carne, no reconocieron la posición, no reconocieron su visitación. Allí estaban ellos con sus ideas teológicas, con sus ideas de hombre. Habían hecho un programa ellos mismos y viendo las escrituras la conocían, pero cuando llegó el Creador, los visitó, no pudieron reconocerlo. Y entonces, ¿qué hubo allí? Confusión para ellos. Y le decían entonces lo que era de Dios, decían que era del diablo, porque cuando el Señor obraba los milagros, las maravillas, los prodigios que Él hacía delante de ellos, decían, no, echa a los demonios por el príncipe de Belcebú. Entonces, ¿qué estaban diciendo así? Una obra llevándole entonces, diciendo que era del diablo. Allí entonces, ellos allí estaban fallando ante la presencia, ante la visitación del mismo Creador. Por eso el Señor allí les dijo entonces, oh Jerusalén, Jerusalén, vosotros que matáis a los profetas y apedreáis a los cuales fueron enviados, ¿cuántas veces quise juntarlo como gallina junta a los polluelos y no quisiste? Le dijo Él. Ahora tu hora ha llegado. Esta casa será desolada, o sea, será dejada. O sea, el Espíritu de Dios se iba a ir de allí, de ellos, por causa que no habían reconocido su visitación, no habían reconocido la presencia del Todopoderoso, el Emmanuel hecho carne, el Redentor nuestro, y allí entonces Dios tuvo que dejarlo a ellos. ¿Por qué causa? Porque no reconocieron. Allí entonces el Señor oyó entonces el clamor allí de el pueblo que no era, dice, yo llamé un pueblo que no era pueblo mío, llama a ser pueblo mío, el cual somos nosotros como gentiles. Y estamos llamados a reconocer y saber que este Dios Todopoderoso entonces quiere estar en medio nuestro, quiere estar en su iglesia, quiere estar en sus vasos, sus instrumentos que están allí preparados. Lo mismo vamos a ver allí cuando el Señor estaba el pueblo de Israel esclavizado, y allí vemos a uno que oyó el clamor de su pueblo y lo visitó a través de Moisés. El Señor estaban sus oídos atentos, dice que sus oídos están atentos al clamor, y allí el pueblo clamó cuando estaba esclavizado allí en Egipto, y Él oyó y descendió, y fue entonces a librar a este pueblo de las manos de los egipcios, y allí preparó a Moisés para así sacar a este pueblo de donde estaba esclavizado. Pero vemos allí que Dios entonces
visita y visitó a ese pueblo. Visitó a ese pueblo para decirle entonces, aquí estoy para ayudarle. Aquí estoy presente, me hago presente. Y cuando Él los visitó, claro está que Él los libró del pecado y le prestaron atención allí. Pero luego, ¿qué pasó? Se pusieron rebeldes. Se rebelaron en contra de Dios nuevamente. Y Dios entonces ahí es cuando empezó a mandarle instrumentos, profetas, mensajeros, para que ellos volvieran del mal camino en el cual ellos estaban. Y los rechazaban rotundamente. Vemos allí Éxodo capítulo 2, el versículo 11. Dice allí cuando este pueblo ya presionado por los egipcios. Dice, y aquellos días acaeció que creciendo ya, vamos a leer el capítulo 22, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22 dice, la cual parió un hijo y él le puso por nombre Gerson, Moisés. Y el versículo 23 dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. ¿Ves? Allí entonces vemos que se acordó el Señor de su pueblo. Dios no se ha olvidado de ti, déjame decirle, amigo, que me escuchan a esta hora. Quizás te encuentres en problemas, en dificultades. No sé en qué lugar que puedes estar. Estás en una cárcel, estás en un hospital, estás en tu casa postrado en una cama. Pero déjame decirle que ese Creador, el Dios Todopoderoso, así como visitó al pueblo de Israel, así como visitó a Abraham, te puede visitar a ti también. Solamente Dios espera un corazón contrito y humillado, que Él no lo despreciará. Oye tu clamor y Él te va a socorrer en lugar en el cual tú te encuentras en esta hora. Por lo tanto, solamente Él pide reconocer su visitación. Pero ¿cómo va a venir Dios? No, te puede venir un sueño, te puede venir una voz apacible, pero también te puede enviar un personaje, un instrumento, quizás el menos adecuado para ti, y te da una palabra allí de parte de Dios para tu vida. Por lo tanto, es la forma que Dios puede trabajar, que no puede entonces apartarla o desecharla, porque eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel, desecharon al Creador, desecharon al Redentor que estaba en medio de ellos, y ellos no creyeron porque era Jesús, el hijo del carpintero, alguien insignificante. Y te nos quiere enseñar, le decía, no vas a decir cómo vamos a servir al Señor. Nosotros a Moisés servimos, pero a ni se llama de dónde es, le dijeron. ¿Ve? Apartaron el instrumento, quitaron la mirada del Creador, y allí entonces cayeron en el error. No vieron la visitación de Jesús. No vieron la visitación del Todopoderoso. Por lo tanto, allí entonces Dios en su gracia volteó sus ojos hacia nosotros y nos miró con agrado, amados hermanos. Déjenme decirles una cosa. Con agrado nos miró el Señor y tuvo misericordia de nosotros. Por lo tanto, allí esas misericordias no se han terminado. Ellas están allí presentes para tu vida. Por lo tanto, no rechaces cuando viene la voz de cualquier instrumento de darte una palabra, un bálsamo allí, en lugares que te pueden encontrar en aflicciones en esta hora. Por lo tanto, reconoce su visitación. Pero vemos allí que cuando el pueblo de Israel entonces salió con los beneficios que Dios los sacó de la esclavitud, pero luego entonces se rebelaron contra Dios y los rechazaron nuevamente al Señor, dándose entonces todos los que Dios le ha dado, todos los beneficios, y no quisieron todavía darle la espalda, le dieron la espalda otra vez
al Creador, al gran Jehová de los ejércitos. Le dieron la espalda nuevamente y allí entonces Dios lo entregó entonces a sus enemigos, porque es lo que Dios hacía. Bueno, le mando profeta, le mando mensajero y no quieren, bueno, ahí los tienen entonces los enemigos en las manos del diablo, le sueltan los perros para que los persigan entonces y allí entonces hacen estrago con aquella gente, el cual rechazan entonces la visitación del Señor. Vemos entonces cuando ellos lo rechazaron allá, él mismo pudo expresar a través de Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, dijo ya el Señor en Jeremías 2:13. 2 males ha hecho mi pueblo, y es que me han dejado a mí fuente de agua viva y se han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínense una cisterna rota que no retiene agua, un pozo estancado, el cual, si usted vemos allí en lo natural, un pozo estancado es donde se crean los zancudos, las larvas allí, y salen sapos, ranas del agua, porque es un pozo estancado allí. Hay toda inmundicia allí de suciedad, allí insectos y todo microbio puede estar allí en un pozo estancado. Pero Dios no es así, Dios no es un pozo estancado, Dios es una fuente de agua viva para tu vida. Dios es un río que fluye al raudal, libremente, es un río. Por eso es la fuente de agua viva. Él es el manantial para tu vida. Él es el manantial que te va a saciar tu sed, amigo que me escuchas en esta hora. Por eso te digo que no importa la condición cual te encuentres, Dios tiene entonces para ti una palabra, un bálsamo, agua de la palabra para que puedas saciar tu sed. Sabemos que el hombre Dios lo hizo con una sed y el hombre se sacia en el mundo, que si las bebidas alcohólicas, que si la droga, que si mujeres, la prostitución, a todo lo que usted puedes ver, a la mentira, se vende el hombre al pecado completamente, pero hay algo que su ser no necesita ser llenado y solamente Dios, esa fuente de vida, es el que te puede llenar tu alma, amigo y hermano que me escucha en esta hora. Por eso Dios es una fuente de agua viva. Allí es que el pueblo lo rechazaron y él dijo entonces, estos me han rechazado. 2 males ha hecho mi pueblo y me han dejado a mí y han cavado para sí cisternas rotas. Yo que soy una fuente de agua viva y se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Entonces vemos en el mundo en el día de hoy la condición en la cual se encuentra el mundo, rechazando rotundamente la gracia, la misericordia de Dios. Ellos rechazaron a Moisés, o sea, ellos recibieron a través de Moisés la ley, que era allí que dándole cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud, el instrumento que Dios usó para sacarlo del pueblo de Egipto, de la esclavitud, y lo llevó a través del desierto, y allí a través de Moisés Dios le dio la ley para ellos, y allí ellos se quedaron estancados en la ley. Resulta que cuando llegó el Creador, cuando llegó el Mesías, cuando llegó el Redentor nuestro, allí entonces no los reconocieron. Ellos prefirieron entonces quedarse con la ley y rechazaron entonces ¿qué? Rechazaron la gracia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muchos entonces hoy se están quedando estancados en un pozo y no están recibiendo entonces, rechazando la fuente de agua viva. Están rechazando el conocimiento que Dios le quiere dar a su iglesia a través de los ministerios y dones puestos por el mismo Dios a través de cada instrumento que se deja usar allí en su pueblo, y él entonces quiere fluir libremente para darse a conocer. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, Dios está requiriendo de instrumentos, requiriendo de su vida, requiriendo que usted se rinda a Él para Él poder usarte, usar tus labios para hablar, usar tus manos para tocar, palpar, usar tus pies para caminar, usar tus oídos para oír, tus ojos para ver. Así que Dios requiere de ti en esta hora. Eres tú entonces que tienes que decidir si aceptas o rechazas. Recuerda que aquellos que rechazaron allá en el pasado y están rechazando hoy en día,
allí lo que viene entonces es juicio para cada uno de ellos por causa del rechazo. Pero que eso no pase a ti, amigo y hermano que me escuchas en esta hora, sino que acepta lo que Dios tiene para ti en este día y búscale y hónrale y Dios te honrará. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos nuevamente, Señor, la oportunidad de abrir nuestros labios, Señor, y hablar tu palabra con confianza, mi Señor. Oh, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis amados hermanos, amigos, Señor, que bien, Señor, las has usado, Señor Jesús, para hablar, Señor, tu palabra, para usarlo como instrumento de tus manos y cada uno de los instrumentos que aquí en este lugar, que por gracia y misericordia has usado, Señor Jesús. Sigue usando, Señor. Sigue ayudando, Señor Jesús. Y a cada ministro, Padre eterno, ponlo, Señor, en su posición, Padre eterno, para que reconozcan, Señor, tu visitación. Aquellos que no saben, Señor, y están confusos, Padre eterno, revela, Señor, en sus corazones, Señor Jesús, que ellos puedan entender claramente que tú lo que quieres es el bien para cada uno de ellos y manifestarte en medio de ellos. Se ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo, y cada vida, Señor, que estuvo atenta a tu voz, Padre eterno, oh Padre eterno, dale, Señor, conforme a su pedido que están allí en sus corazones, conforme a tu voluntad. El que esté necesitado de provisiones, provéele, Padre eterno, conforme a tu riqueza en gloria. Y el que esté ya enfermo, Padre eterno, clamando quizás por cualquier enfermedad, oh, tú eres Jehová nuestro sanador, Señor. Sánale, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, y que ellos puedan darte la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, siento un privilegio llevar la palabra a través de estas ondas de internet, y les damos entonces la despedida y les decimos que hasta mañana, que tengo otros mis hermanos aquí llevando su santa y bendita palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.